Relaja los hombros, busca una postura cómoda, y deja que el peso de tu cuerpo se hunda en la superficie sobre la que descansas. No hay nada que hacer, nada que pensar, solo escuchar. Cierra los ojos y permite que el sonido de mi voz te transporte a otro lugar, a otro tiempo. Un tiempo no tan lejano en el gran reloj de la historia, pero a un mundo de distancia del tuyo. Imagina que despiertas, pero no en tu cama, no con el suave murmullo de la vida moderna. Lo primero que sientes es el frío. Un frío húmedo, persistente, que se ha colado por las rendijas de la ventana y se ha adherido a la manta de lana áspera que te cubre. El aire que respiras es denso, huele a leña quemada, a humedad y a algo más, algo vagamente agrio que emana de las propias paredes de la habitación. Abres los ojos a una penumbra grisácea, la luz pálida de un amanecer que lucha por atravesar una capa de niebla tan espesa que parece sólida. El silencio aún no se ha roto del todo, pero ya se escuchan los primeros presagios del día. El lejano y melancólico tañido de la campana de una iglesia, el chirrido de un carro de madera sobre los adoquines mojados, un tosido grave y profundo que llega desde la casa de al lado. Te incorporas lentamente, y tus pies descalzos tocan un suelo de piedra irregular y gélido. Es un shock que te recorre la espina dorsal, un recordatorio brutal de que el calor es un lujo y el confort una fantasía. Mientras te vistes con ropas gruesas y algo rígidas, la ciudad empieza a desperezarse de verdad. El murmullo se convierte en un rumor constante, una sinfonía caótica de voces, martillazos de un herrero cercano, el rebuzno de un asno, y los gritos de los primeros vendedores que montan sus puestos en la plaza. No hay despertadores, no hay notificaciones, solo esta marea de sonido que te empuja a unirte al flujo del día. El olor que ahora se filtra con más insistencia es una mezcla compleja. El aroma reconfortante del pan recién horneado que sale de una panadería cercana, se entrelaza con el hedor penetrante del carbón, del estiércol de los animales, y de los residuos que, sin demasiada ceremonia, se arrojan directamente a la calle. Es el perfume de la vida y la decadencia, todo en una misma bocanada de aire. Sales a la calle, y la niebla te abraza como un sudario húmedo. Apenas puedes ver a unos metros de distancia. Las siluetas de las personas se mueven como fantasmas a tu alrededor, envueltas en capas y sombreros, con el vaho saliendo de sus bocas en pequeñas nubes blancas. El suelo es un lodazal traicionero, una mezcla de tierra, agua estancada y desperdicios orgánicos que amenaza con tragarse tus botas a cada paso. La gente no camina, se abre paso. No hay aceras, no hay carriles, solo un espacio común por el que compiten peatones, carros, jinetes, y algún que otro cerdo que ha escapado de su corral. El concepto de espacio personal es una excentricidad del futuro. Aquí, el contacto físico es constante, un roce de hombros, un empujón involuntario, el calor momentáneo del cuerpo de un extraño demasiado cerca del tuyo. Y en medio de este caos, aprendes a moverte, a anticipar el chapoteo de un charco, a esquivar la mirada vacía de un mendigo, a ignorar la peste que emana de los callejones más estrechos. Llegas a la plaza del mercado, y el volumen sube hasta convertirse en un estruendo. Es el corazón palpitante de la ciudad, un torbellino de actividad humana en su forma más cruda. Los vendedores gritan para anunciar sus mercancías, sus voces compitiendo en un concurso de potencia pulmonar. Hay montañas de coles, nabos y cebollas, cestas de pescado cuyo olor delata que su viaje desde el mar no fue precisamente corto. Y piezas de carne colgadas de ganchos, atrayendo a las primeras moscas del día a pesar del frío. El aire está impregnado de una mezcla abrumadora de especias exóticas, el aroma dulzón de la fruta que empieza a pudrirse, el olor metálico de la sangre fresca y el sudor de cientos de cuerpos trabajando, negociando, y simplemente existiendo en un espacio reducido. Aquí es donde se toman los pulsos de la ciudad, donde se escuchan los rumores, las noticias y las sentencias. Y es también donde la vida y la muerte bailan un tango muy cercano. Te detienes un momento, observando. Ves el rostro de la enfermedad por todas partes, de una forma tan cotidiana que casi pasa desapercibida. Una mujer con la piel marcada por la viruela, un niño con una tos que sacude todo su pequeño cuerpo, un anciano cuya respiración es un silbido agónico. La vida es frágil. Un hilo muy fino que puede romperse por una simple fiebre, una herida mal curada, o una de las muchas plagas que visitan la ciudad con la puntualidad de un recaudador de impuestos. La gente cae enferma de repente, a veces en mitad de la calle, un mareo, un desmayo, y en cuestión de horas o días, ya no están. Los médicos,
Con sus teorías sobre los humores y sus remedios a base de sangrías y pócimas de dudosa eficacia, son a menudo poco más que espectadores bien intencionados del inevitable desenlace. Esta fragilidad impregna el aire tanto como la niebla, una conciencia latente de que cada día bien podría ser el último. Si esta atmósfera te envuelve, deja un me gusta solo si de verdad lo sientes, como un pequeño gesto de aprecio por la robustez de tu propio tiempo. Cae la tarde y la niebla, lejos de disiparse, parece espesarse aún más, tiñéndose de los tonos anaranjados de los faroles que empiezan a encenderse. El trabajo termina y la marea humana cambia de dirección, fluyendo ahora hacia las tabernas. Entras en una de ellas empujando una pesada puerta de madera. El cambio es instantáneo, te golpea una ola de calor, un calor denso y sofocante, cargado del humo de la leña, de las pipas y de las velas de sebo. El olor es casi sólido, cerveza derramada, vino agrio, sudor, estofado, y el aroma rancio de la ropa húmeda secándose junto al fuego. El ruido es ensordecedor, una cacofonía de risas estruendosas, discusiones acaloradas, canciones desafinadas, y el chocar constante de las jarras de peltre. Te abres paso hasta una mesa de madera oscura, pegajosa al tacto, y te sientas en un banco que ha visto pasar a varias generaciones de parroquianos. Aquí, al calor del fuego y con el estómago lleno de una sopa caliente y un pan denso, las lenguas se sueltan. Escuchas fragmentos de conversaciones a tu alrededor. Se habla de la subida del precio del grano, de las intrigas de la corte, de un milagro ocurrido en una aldea vecina. Y como siempre, se habla de los muertos. Alguien comenta el funeral de un rico mercader celebrado esa misma mañana. Un hombre corpulento en la mesa de al lado cuenta, bajando la voz, una historia que ha oído. Habla de una joven que fue declarada muerta por una fiebre repentina. La velaron en su casa como era costumbre, y justo cuando iban a cerrar el ataúd, uno de sus párpados tembló. Un suspiro, un movimiento casi imperceptible que la devolvió al mundo de los vivos. La historia provoca escalofríos y risas nerviosas a partes iguales. Es un cuento popular, una leyenda para asustar a los niños, pero todos en esa sala saben que la línea que separa el sueño profundo, el coma y la muerte real, es, a veces, peligrosamente delgada. La noche es ya cerrada cuando abandonas la taberna, el frío te recibe de nuevo, más intenso que por la mañana. Las calles están casi desiertas, sumidas en una oscuridad casi total, rota apenas por la luz temblorosa de algún farol lejano, o la ventana iluminada de una casa. El silencio es ahora el protagonista, y cada sonido se amplifica. El eco de tus propios pasos sobre los adoquines, el gemido del viento en un callejón, el repentino maullido de un gato que te hiela la sangre. La ciudad, tan bulliciosa durante el día, se ha transformado en un laberinto de sombras y peligros potenciales. Caminas deprisa, con la mano cerca de la daga que llevas al cinto, no tanto por miedo a los fantasmas como a los vivos que aprovechan la oscuridad para sus fechorías. Llegar a casa sano y salvo cada noche no es una garantía, es un pequeño triunfo diario. Si te has quedado escuchando hasta esta hora, comenta el minuto exacto en el que crees que te dormirás. Finalmente, estás de vuelta en tu habitación. El fuego de la chimenea se ha reducido a unas ascuas moribundas que apenas ofrecen un calor testimonial. Te desvistes con dedos entumecidos y te metes en la cama, buscando refugio bajo las mismas mantas ásperas. El frío del colchón de paja te envuelve. Afuera la ciudad duerme su sueño inquieto, y es en este silencio, en esta quietud, donde los miedos más profundos afloran. Piensas en la historia de la taberna, en la joven que casi fue enterrada viva. Piensas en la rapidez con que una persona puede pasar de estar rebosante de vida a yacer inerte, pálida y fría. ¿Y si el médico se equivoca? ¿Y si el corazón solo late tan débilmente que nadie puede oírlo? ¿Y si la quietud no es la de la muerte sino la de una parálisis profunda, una prisión dentro de tu propio cuerpo? Es un terror silencioso, la idea de despertar no en tu cama, sino en la oscuridad opresiva de una caja de madera, bajo 2 metros de tierra fría y húmeda. Y es entonces cuando piensas en los ricos. Piensas en ese otro rumor que circula entre el pueblo, una historia que no se cuenta en voz alta en las tabernas, sino que se susurra con una mezcla de envidia y fascinación. Se dice que los nobles y los mercaderes adinerados han ideado una solución, una póliza de seguros contra el error final. Un último lujo para asegurarse de que la muerte es, efectivamente, la muerte. Cuentan que, cuando uno de ellos es enterrado, se le ata un fino cordel a uno de sus dedos.
Un cordel que viaja desde el interior del ataúd, a través de un pequeño agujero, serpenteando por la tierra recién removida hasta la superficie. Y allí, en el aire libre, atado al otro extremo del hilo, espera una pequeña campanilla de latón, montada sobre un discreto soporte junto a la lápida. No es un adorno, ni un ritual religioso, es un sistema de alarma, una última llamada desesperada. Una especie de servicio de atención al cliente para el más allá, por si la entrega se hubiera hecho por error. Imaginas la escena, un cementerio silencioso en mitad de la noche, la luna pálida iluminando las lápidas. Y sobre una de ellas, esa pequeña campana, inmóvil, esperando una señal que, con suerte, nunca llegará. La idea es, a la vez, ingeniosa y profundamente macabra. Es el reconocimiento explícito de un miedo tan real, tan visceral, que se le ha puesto un precio y una solución mecánica. Mientras te hundes en el sueño, esa imagen se queda contigo. El tintineo solitario en la oscuridad. El sonido de alguien que se niega a aceptar el final del guión. Alguien que, desde las profundidades de su propia tumba, intenta desesperadamente pedir una revisión de la escena. Y te duermes pensando que, en un mundo tan incierto, quizás la mayor de las fortunas no sea el oro ni las tierras, sino la certeza de estar verdaderamente muerto antes de que te entierren. O, en su defecto, tener el hilo y la campanilla para poder protestar si no lo estás. Pero ese miedo, el terror a un despertar tardío en la oscuridad definitiva, es un lujo reservado a quienes pueden permitirse dudar de su propia muerte. Para la inmensa mayoría, la vida es un ensayo tan extenuante que la llegada del final es un alivio inequívoco, un descanso que no admite segundas opiniones. El cuerpo simplemente se rinde. Y para entender esa rendición, debes acompañar a la ciudad en su jornada. Sentir el peso del trabajo que muele los huesos y los espíritus, mucho antes de que la tierra los reclame. Imagina que el sol aún no ha despuntado, y ya estás de pie, no en una habitación, sino en la boca misma de la tierra, preparándote para ser engullido por la mina. El aire es gélido y huele a metal mojado y a la ansiedad silenciosa de los hombres que te rodean, sus rostros pálidos bajo la luz parpadeante de las lámparas de aceite, sus siluetas apenas recortadas contra la negrura que espera. El descenso es un ritual sombrío. Te apiñas con otros cuerpos en una jaula de madera y hierro que se estremece y rechina mientras se hunde en el abismo. La luz del día se convierte en un recuerdo, un pequeño cuadrado que se encoge hasta desaparecer, y te sumerges en una oscuridad absoluta, húmeda y fría. Sientes la presión en los oídos, un recordatorio de que estás dejando el mundo de los vivos para adentrarte en un reino subterráneo. Un laberinto excavado por generaciones de hombres que como tú, venden sus horas de luz solar por un puñado de monedas. El viaje parece interminable, cada chirrido del cable una posible sentencia, cada sacudida un presagio de que la cuerda podría romperse, convirtiendo la jaula en vuestro ataúd colectivo, sin necesidad de esperar al funeral. Llegas al fondo y el aire cambia. Es espeso, pesado, cargado de un polvo fino que se pega a la garganta con la primera bocanada. Huele a tierra húmeda, a roca fracturada, y a ese gas traicionero, el grisú, del que los viejos mineros hablan en susurros, como si nombrar al diablo pudiera invocarlo. El espacio es opresivo, los túneles son venas estrechas y bajas que te obligan a caminar encorvado, la espalda rozando las vigas de madera que parecen gemir bajo el peso de la montaña que tienes sobre la cabeza. La única luz es la llama diminuta y danzante de tu candil, una mota de esperanza en un océano de negrura que juega con las sombras, creando monstruos en la periferia de tu visión y recordándote lo solo que estás, incluso rodeado de otros. Y entonces empieza el trabajo, la sinfonía monótona del inframundo. Levantas el pico, un peso muerto en tus manos al principio del día. Balanceas tus hombros, tu espalda, todo tu cuerpo en un arco de esfuerzo. El metal golpea la veta de carbón. Un golpe seco, un chasquido sordo que reverbera en el pasillo angosto. El impacto te recorre los brazos, una vibración que se mete en los huesos, y que sentirás incluso en sueños. Y otra vez. Levantar, balancear, golpear. Levantar, balancear, golpear. Es un ritmo hipnótico y brutal, una danza agotadora con la roca. El sudor empieza a brotar en tu frente, mezclándose con el polvo de carbón, hasta formar un barro negro que te dibuja surcos en la cara, una máscara de agotamiento. El sonido te envuelve, el golpe metálico de tu pico, el eco de los picos de los demás hombres en túneles cercanos, el crujido ocasional de la madera que sostiene el techo,
Un sonido que te hiela la sangre cada vez que lo oyes. No hay conversaciones, solo gruñidos de esfuerzo, toses secas y profundas que rasgan el aire, y el constante raspar de las palas cargando el carbón en las vagonetas. El mundo se reduce a esto, la pared negra que tienes delante, el peso de la herramienta en tus manos y el latido de tu propio corazón, martilleando en tus oídos al compás de tu esfuerzo. Es un trabajo que te vacía la mente, dejándola en blanco, ocupada únicamente por el siguiente golpe, y el siguiente, y el siguiente. Pasan las horas, pero aquí abajo el tiempo no existe, no hay sol que marque el mediodía ni sombras que se alarguen. Solo existe el cansancio creciente, la sed que te reseca la boca y el hambre que empieza a roer tus entrañas. La llama de tu candil es tu único reloj. Cuando su luz empiece a flaquear, sabrás que la jornada se acerca a su fin. Mientras tanto, sigues golpeando. La roca se desprende en fragmentos negros y brillantes, como dientes rotos de la tierra. Cada trozo que cae es una pequeña victoria, un paso más cerca de cumplir tu cuota, de ganar el jornal que te permitirá comer hoy y volver a bajar mañana. Es un ciclo sin fin, un pacto con la oscuridad. El polvo de carbón es un enemigo silencioso y persistente. Lo respiras, lo tragas, se te mete en los ojos, en los oídos, en cada poro de tu piel. Al final del día, tus pulmones están cubiertos de una fina capa negra. Y la tos que te sacude por las noches no es una enfermedad, es simplemente el sonido del oficio. Ves a los mineros más viejos, hombres de 40 años que parecen ancianos, con el pecho hundido y una respiración que es un silbido constante. Escupen un esputo negro y espeso, trozos de sus propios pulmones que la mina les devuelve poco a poco. Sabes que ese es tu futuro, que cada día que pasas aquí abajo, estás cambiando años de tu vida por el carbón. De vez en cuando, el túnel cruje de una forma distinta. Un sonido más grave, un temblor que recorre el suelo, todos se detienen, el silencio se vuelve absoluto, denso. Contenéis la respiración, escuchando. ¿Es solo la montaña asentándose, o es el preludio de un derrumbe? Miras las vigas de madera sobre tu cabeza, buscando nuevas grietas, rezando en silencio para que aguanten. El miedo es un sabor metálico en la boca, un frío que no tiene nada que ver con la temperatura. En esos segundos de tensión eres plenamente consciente de que estás en una tumba potencial, que toneladas de roca podrían sepultarte en un instante, un entierro sin ceremonia, sin ataúd, y desde luego sin campanilla. Luego, el crujido cesa. Alguien suelta el aire en un silbido. Y, uno a uno, los picos vuelven a sonar, un poco más rápido al principio, impulsados por la adrenalina. El trabajo debe continuar. No hay tiempo para el miedo. Pero la tensión se queda flotando en el aire, un recordatorio más de la fragilidad de tu existencia. Piensas en un hombre de un pueblo vecino, un tal Thomas, del que se cuenta que quedó atrapado tras un pequeño derrumbe. No murió aplastado, sino que quedó en un bolsón de aire. Gritó durante 2 días, sus compañeros al otro lado de la roca, intentando desesperadamente abrirse paso. Escucharon cómo su voz se debilitaba hasta convertirse en un susurro, y finalmente, en silencio. Cuando llegaron a él, ya era tarde. Llega el momento de una pausa, si es que se le puede llamar así. Te sientas sobre un montón de escombros, la espalda apoyada en la pared fría y húmeda. Sacas un trozo de pan duro y un pedazo de queso de tu fardo. Tus manos están negras, cubiertas de una mugre tan incrustada que ya forma parte de tu piel. No te molestas en limpiarlas. El sabor del carbón es solo un condimento más. Comes despacio, masticando cada bocado con la mandíbula dolorida por el esfuerzo. El agua de tu odre está tibia y sabe a cuero, pero es el líquido más preciado del mundo. Son 10 minutos de quietud, 10 minutos en los que el único sonido es tu propia respiración y la de los hombres a tu alrededor. Nadie habla mucho. El cansancio es una barrera. Solo intercambiáis miradas, gestos de asentimiento. En los ojos de los demás ves tu propio agotamiento, tu propia resignación. Ves al joven Idris, que apenas tiene 14 años y cuyos ojos aún conservan un brillo de miedo que no ha sido aplastado por la rutina. Se frota los hombros, tratando de aliviar un dolor para el que su cuerpo aún no está preparado. Y ves al viejo William, cuya tos suena como si la roca se estuviera desmoronando dentro de su pecho, pero que sigue bajando cada día porque no conoce otra vida, porque la mina es su mundo y su tumba lenta. La pausa termina sin ninguna señal, simplemente por un acuerdo tácito. El primer hombre se levanta,
coge su pico, y el resto le sigue como un rebaño sombrío. De vuelta a la pared negra. De vuelta al ritmo. Levantar, balancear, golpear. Las primeras horas de la tarde son las peores. El cuerpo ya ha gastado sus reservas, los músculos protestan con cada movimiento. La mente empieza a vagar, a soñar con la luz del sol, con un trago de cerveza fría, con el calor de un fuego. Pero debes mantener la concentración. Un golpe en falso, un paso en falso, y puedes acabar con un pie aplastado o algo peor. La mina no perdona la distracción. El aire se vuelve aún más viciado, el oxígeno escasea. La llama de tu candil se encoge, su luz se vuelve más débil y anaranjada. Es una señal. El aire se está enrareciendo. Es hora de tener cuidado con el grisú, ese fantasma invisible que puede convertir el túnel en un infierno de fuego con una sola chispa. Los mineros experimentados lo detectan por el comportamiento de la llama, por un ligero dolor de cabeza, por un olor casi imperceptible. Es un conocimiento arcano, una ciencia de la supervivencia transmitida de padres a hijos, y tu vida depende de prestarle atención. Un error de cálculo, una chispa de un pico golpeando pirita, y el entierro sería el menor de tus problemas. Piensas en los niños. No los que trabajan en el frente de carbón, sino los más pequeños, los trappers. Niños de 6 u 8 años que pasan su jornada de 12 horas sentados en la más completa oscuridad, solos. Su única tarea es abrir y cerrar una puerta de ventilación cuando pasa una vagoneta. Están allí para asegurar que el aire circule, para evitar la acumulación de gas. Imaginas a uno de esos niños, sentado en el suelo frío y húmedo, escuchando el goteo del agua, el correteo de las ratas, esperando durante horas el estruendo de la siguiente vagoneta. Un trabajo que no agota el cuerpo, pero que seguramente apaga algo en el alma, acostumbrando a un niño a la soledad y a la oscuridad, antes de que haya aprendido a leer. Finalmente, la jornada termina, la señal se transmite de boca en boca por los túneles. Recoges tus herramientas con un suspiro que es mitad alivio, mitad puro agotamiento. Emprendes el largo camino de vuelta hacia el pozo principal. Una procesión de sombras encorvadas que se arrastran por las entrañas de la tierra. El cuerpo te pesa el doble que por la mañana. Cada paso es un esfuerzo. Tus pulmones arden. Tus manos están en carne viva, llenas de ampollas y callos. No sientes nada, están dormidas por la vibración constante del pico. La subida en la jaula es el reverso del viaje matutino. A medida que asciendes, la oscuridad se vuelve menos densa, un gris pálido que poco a poco se aclara. Y entonces, lo ves. El cuadrado de luz, esta vez creciendo, prometiendo el mundo de arriba. Cuando la jaula se detiene y sales al exterior, la luz del atardecer te ciega. Es un dolor agudo en los ojos, acostumbrados a la penumbra. El aire fresco te parece increíblemente puro, casi dulce, aunque esté cargado del humo de la propia mina. Parpadeas, y el mundo recupera sus colores, aunque parezcan extrañamente apagados. Caminas hacia tu casa, un autómata cubierto de negro de la cabeza a los pies. Solo tus ojos y tus dientes brillan en tu rostro tiznado. Dejas un rastro de polvo de carbón a tu paso. Los niños del pueblo que no trabajan en la mina se apartan a tu paso. Como si fueras un espectro. Y en cierto modo lo eres. Un fantasma que ha vuelto del inframundo. Tu cuerpo grita de dolor en cada articulación, en cada músculo. La cena será un guiso aguado y más pan. Te lavarás lo justo para poder comer sin tragar más carbón del necesario, y luego caerás en tu jergón. El sueño no es un descanso, es un colapso, caes en él como una piedra en un pozo, pero incluso en sueños la mina te persigue. Sueñas con la oscuridad, con el sonido del pico, con el techo cediendo sobre ti. A veces te despiertas tosiendo, ahogándote, con el pecho ardiendo, convencido por un instante de que estás enterrado vivo, luchando por respirar contra el peso de la tierra. Es en esos momentos de pánico nocturno cuando la idea de una campanilla junto a tu tumba te parece el colmo del optimismo. Aquí abajo, no hay campanas. Solo el silencio de la roca. Y al día siguiente, antes de que el sol vuelva a salir, el ciclo se repetirá. Te levantarás con el cuerpo aún dolorido. Te pondrás la misma ropa rígida de mugre y te dirigirás de nuevo a la boca de la mina para ser engullido una vez más. Porque eso es todo lo que hay. Levantar, balancear, golpear. Y así,
mientras dejas que el peso del agotamiento del minero te hunda más en tu propio descanso, su mundo se desvanece y te transporta a otro lugar, a otro tipo de monotonía, bajo un techo, pero no por ello menos opresivo. Imagina ahora el estruendo, un ruido constante atronador, que no cesa ni un segundo. Un clamor de madera y metal, un traqueteo interminable que vibra en el suelo, sube por tus pies y se instala en tu cráneo. Te encuentras en una vasta sala de techos altos, el aire espeso y casi irrespirable. No es el polvo de carbón, sino algo más ligero, más insidioso. Una nube de finísimas fibras de algodón que flota por todas partes, como una nevada perpetua. Se te pega a la piel, se te mete en el pelo, en la nariz, en la boca. El olor es una mezcla de aceite de máquina, sudor humano, y el aroma seco y polvoriento del algodón crudo. Estás en una hilandería, un bosque mecánico de telares que se extienden hasta donde alcanza la vista, cada uno un monstruo de madera y hierro que se agita y golpea con una furia incesante. Y tú, una mujer o quizás una niña, eres una de las muchas figuras que se mueven entre ellos. Tu trabajo es un ballet preciso y peligroso. Caminas descalza por el suelo de madera, aceitoso y resbaladizo, para tener más sensibilidad y poder limpiar con los dedos de los pies los restos de algodón que caen bajo las máquinas. Tus ojos no se apartan de los hilos, cientos de ellos, miles, que corren a una velocidad vertiginosa desde las bobinas hasta los usos. Tu tarea es vigilar. Vigilar constantemente, porque los hilos se rompen con una frecuencia desesperante, y cuando un hilo se rompe, debes actuar con la rapidez de un rayo. No puedes detener la máquina. Detener la máquina es perder producción, es perder dinero, es ganarte la ira del capataz. Así que te lanzas. Te inclinas sobre el mecanismo en movimiento, tus dedos expertos buscando los dos extremos rotos en esa maraña de hilos que se mueven a toda velocidad. El estruendo del telar junto a tu cabeza es tan fuerte que te hace sentir mareada. Debes encontrar los cabos, unirlos con un nudo rápido y perfecto, un nudo de tejedor que apenas se note, y hacerlo todo en cuestión de segundos, antes de que el defecto afecte a la tela. Y mientras lo haces, tu pelo largo si no lo llevas bien recogido, o una manga suelta de tu vestido, podrían ser atrapados por los engranajes, por las correas de transmisión que se mueven como serpientes hambrientas. ¿Has visto lo que pasa cuando la máquina te atrapa? ¿Viste a la pequeña Mary, cuyo cabello quedó enganchado en un uso? Sus gritos fueron ahogados por el estruendo general. Cuando por fin pararon la máquina, ya era tarde. ¿Viste a Ellen, que perdió 3 dedos de la mano derecha intentando anudar un hilo con demasiada prisa? El capataz apenas le envolvió la mano en un trapo y la envió a casa. No volvió a trabajar. La máquina no distingue, no tiene piedad. Es un dios insaciable que exige atención constante y castiga el menor descuido con una brutalidad instantánea. Por eso tus movimientos son nerviosos, precisos, casi automáticos, impulsados por el miedo. El día es una sucesión interminable de estos momentos de tensión. Caminar, vigilar, correr, anudar. Caminar, vigilar, correr, anudar. El ruido te aísla. Aunque estás rodeada de docenas de otras mujeres y niñas, es imposible hablar. Para comunicarte, tienes que gritar directamente al oído de la otra persona, o desarrollar un lenguaje de signos, de miradas y gestos. La mayor parte del tiempo, estás sola con el rugido de la máquina y el zumbido de tus propios pensamientos, si es que consigues pensar en algo más allá de los hilos que se rompen. El ruido se convierte en el latido de tu vida, y cuando sales al final del día, el silencio del mundo exterior te parece extraño, antinatural, como si te hubieras quedado sorda. La pausa para comer es un respiro miserable. 15 minutos. Te sientas en un rincón, sobre el suelo sucio, y sacas tu almuerzo, un trozo de pan y quizás una cebolla. No hay tiempo para ir a casa. Comes con las manos cubiertas de la grasa de la máquina y la pelusa del algodón. El aire que respiras mientras comes está tan lleno de fibras que es como si estuvieras comiendo algodón junto con el pan. La tos es la compañera constante de todas las trabajadoras. Una tos seca al principio, que con los años se vuelve húmeda, dolorosa, una enfermedad que los médicos llaman visinosis, pero que vosotras llamáis simplemente el mal de la hilandería. Tus manos son un mapa de tu oficio. Los dedos son delgados y ágiles, pero están cubiertos de pequeños cortes y callosidades. Las yemas están a menudo en carne viva por el roce constante de los hilos. Por la noche, te duelen tanto que te cuesta cerrar el puño. El aceite de las máquinas se te mete bajo las uñas. Una mugre negra que nunca desaparece del todo, por mucho que te frotes con arena y jabón fuerte. Son las manos de una niña o una joven.
pero parecen las de una anciana, curtidas y maltratadas por el trabajo incesante. El capataz patrulla constantemente los pasillos entre los telares. Lleva una vara de medir en la mano, no solo para comprobar la tela, sino para usarla en las espaldas de las que considera lentas o perezosas. Un grito, un golpe seco, el llanto ahogado de una niña. Es la banda sonora que a veces consigue elevarse por encima del estruendo de la maquinaria. El miedo al capataz es tan constante como el miedo a la propia máquina. Te obliga a moverte más rápido, a arriesgar más, a inclinarte un poco más cerca de los engranajes, a meter los dedos un poco más deprisa. Las horas se arrastran, marcadas solo por el cambio de luz que se filtra a través de los altos y sucios ventanales. La luz del amanecer, la luz pálida del mediodía, la luz dorada del atardecer. Pero tú apenas la notas, tus ojos fijos en la tarea. Tu espalda empieza a dolerte por estar de pie y encorvada durante tanto tiempo. Tus pies, descalzos sobre el suelo duro, están hinchados y sensibles. El agotamiento es un peso que se asienta sobre tus hombros, una niebla que enturbia tu mente, y es entonces cuando eres más vulnerable, cuando el cansancio te hace cometer un error. Al final de la jornada, que puede durar 12 o 14 horas, se hace el silencio. El motor principal se detiene, y los telares van callando uno a uno. El silencio repentino es casi doloroso, un vacío que deja al descubierto un zumbido agudo en tus oídos. Es el fantasma del ruido, que te llevarás a casa contigo. Sales de la fábrica parpadeando, medio sorda, cubierta de una fina capa de polvo blanco que te hace parecer un espectro. El aire fresco del exterior, aunque contaminado por el humo de las chimeneas de la ciudad, te parece puro y revitalizante en comparación con la atmósfera de la fábrica. Llegas a casa, a una habitación pequeña y abarrotada que compartes con tu familia. La tos te sacude en cuanto te tumbas en el jergón. Escupes, y en la penumbra ves la pelusa grisácea que has arrancado de tus pulmones. Te duermes casi al instante, un sueño pesado y sin descanso, poblado por el sonido incesante de los telares. Sueñas con hilos que se rompen sin parar, con tus dedos tratando inútilmente de anudarlos mientras la máquina amenaza con devorarte. Despiertas con el corazón acelerado, y por un momento no sabes si el estruendo está en tu cabeza o si ya ha comenzado un nuevo día. Para estas mujeres y niñas, la vida es tan precaria como uno de los hilos que vigilan. Una enfermedad, un accidente, y el hilo se rompe. No hay red de seguridad. Su cuerpo es su única herramienta, y lo desgastan día a día por un salario de miseria. La idea de un entierro cuidadoso con un cordel y una campanilla, es una fantasía de otro universo. Aquí, la muerte es rápida, la vida es barata, y un funeral es un lujo que la familia apenas puede permitirse. El verdadero entierro es el de cada día, sepultadas bajo el ruido, el polvo y la fatiga, esperando que el hilo de su propia vida no se rompa antes de tiempo. Pero el hilo de tu vida no solo está amenazado por la fatiga o el abrazo metálico de una máquina. El mundo que habitas es un campo de minas a cámara lenta, un catálogo de peligros tan cotidianos que han perdido su capacidad de sorprender, aunque no su eficacia para matar. El concepto de seguridad laboral es una broma que nadie se ha molado en inventar todavía. El peligro no es una posibilidad, es una certeza ambiental, como la humedad o la oscuridad. Solo es cuestión de cuándo y cómo te tocará. Quizás levantas la vista del suelo de la calle, y tus ojos se posan en la construcción de un nuevo edificio, una de esas moles de ladrillo y hierro que prometen progreso. Ves a los hombres moviéndose por los andamios, estructuras precarias de madera atadas con cuerdas que parecen telarañas, a 20 o 30 metros de altura. Se mueven sin arneses, sin redes, sin nada más que un equilibrio forjado por la costumbre, y una fe ciega en que la tabla que pisan no se romperá hoy. Un resbalón, una ráfaga de viento un poco más fuerte de lo normal, una pieza de madera podrida, y el viaje hacia abajo es rápido, silencioso y definitivo. El estruendo te hace dar un respingo. No es el golpe sordo de un cuerpo, sino un sonido mucho más violento, un rugido metálico seguido de un silbido ensordecedor que desgarra el aire. Vapores blancos y hirvientes brotan de las ventanas de una lavandería industrial cercana, como si un dragón hubiera despertado en su interior. La gente grita y corre, algunos para alejarse, otros, los más morbosos o los que tienen familia dentro, para acercarse. Ha explotado una caldera de vapor. Una de esas enormes bestias de hierro, el corazón palpitante de la fábrica, ha cedido a la presión.
Imaginas la escena un segundo antes. El calor sofocante, el aire denso por la humedad, las mujeres trabajando entre las tinas, sus brazos enrojecidos por el agua caliente. Y de repente, el infierno. La explosión no solo proyecta fragmentos de metal como si fueran metralla, sino que libera una nube de vapor a una temperatura y presión inimaginables. Un vapor que no solo quema la piel al contacto, sino que la cocina instantáneamente, hasta el hueso. Te cuentan luego que encontraron a las trabajadoras no tanto quemadas como hervidas, sus cuerpos irreconocibles, en un amasijo de hierros retorcidos y ropa empapada. Los supervivientes, los que solo fueron rozados por la nube, tienen la piel colgando en tiras, sus gritos se suman a la sinfonía de la ciudad. Pero, hay muertes más lentas, más insidiosas. Te adentras en el barrio donde se fabrican las cerillas, esas pequeñas varitas de madera que prometen fuego instantáneo. El olor te golpea incluso antes de llegar. Es un aroma químico, acre y extrañamente dulce, el olor del fósforo blanco. Dentro de los talleres, ves a mujeres y niñas de pie durante horas, sumergiendo miles de palitos en la pasta fosfórica. Trabajan deprisa, con movimientos mecánicos. A menudo, se llevan las manos a la boca, o comen su escaso almuerzo en la misma sala de trabajo, sin lavarse. No saben, o si lo saben no les importa, que cada partícula de ese vapor que inhalan, cada traza de esa pasta que tocan, es un veneno que se acumula lentamente en sus huesos. Empieza con un dolor de muelas, uno que no se va, luego, las encías se hinchan, se pudren. El aliento adquiere un olor fétido, putrefacto, y en la oscuridad, se dice que sus mandíbulas emiten un pálido y fantasmal resplandor verdoso. Es la necrosis fosfórica, la mandíbula de fósforo, el hueso de la mandíbula, envenenado empieza a morir. Se necrosa, se deshace dentro de la cara, supurando pus por abscesos que se abren en las mejillas. La única cura, si se puede llamar así, es la cirugía. Una cirugía brutal, sin anestesia real más allá de un trago de whisky, en la que el cirujano debe extirpar la totalidad del maxilar inferior o superior. Imaginas a una de esas jóvenes, que quizás solo buscaba un salario para ayudar a su familia, sentada en una silla mientras un hombre con un delantal manchado de sangre, le arranca literalmente un trozo de la cara con tenazas y sierras para huesos. Si sobrevive a la operación, a la infección que casi seguro vendrá después, quedará desfigurada para siempre, incapaz de comer sólidos, un espectro viviente que sirve de advertencia para las nuevas trabajadoras. Una advertencia que por supuesto nadie puede permitirse escuchar. Después de todo, el hambre mata más rápido que el veneno. Los peligros ni siquiera se limitan a las fábricas. Incluso los oficios que parecen más nobles tienen su propia sentencia. Piensas en los sombrereros, esos artesanos que crean elegantes sombreros de fieltro. Para tratar las pieles de conejo o castor, utilizan un compuesto de nitrato de mercurio. Trabajan en talleres mal ventilados, inhalando los vapores tóxicos día tras día. El mercurio es un veneno para el sistema nervioso, un asesino silencioso que no ataca los huesos sino la mente. Los síntomas son sutiles al principio, temblores incontrolables en las manos, lo que les da el apodo de los temblorosos. Luego viene la timidez extrema, la irritabilidad, la paranoia. El sombrerero, antes un hombre sociable, empieza a hablar solo, a reírse sin motivo, a tener ataques de ira o de llanto. Se vuelve loco como un sombrerero, una expresión que la gente usa con ligereza, sin entender el infierno neurológico que la describe. El hombre pierde la memoria, la coordinación, la razón, hasta convertirse en una sombra de lo que fue, atrapado en una prisión mental de la que no hay escapatoria. Su cuerpo sigue funcionando pero su ser se ha disuelto, envenenado por su propio arte. Y luego están los accidentes absurdos, los que desafían toda lógica. Te cuentan la historia, casi una leyenda urbana pero terriblemente real, de la gran inundación de cerveza de Londres. Ocurrió en una cervecería del barrio de St. Giles. Una de las enormes cubas de fermentación, de más de 6 metros de altura, y que contenía miles de litros de cerveza porter, reventó. La fuerza de la explosión provocó una reacción en cadena, y otras cubas se rompieron. De repente, una ola de más de 1 millón de litros de cerveza caliente y pegajosa se precipitó a las calles. No fue un riachuelo, fue un tsunami oscuro y espumoso de casi 5 metros de altura que arrasó las miserables viviendas de los sótanos colindantes. La gente no murió ahogada en agua sino en cerveza.
Familias enteras, incluyendo niños, fueron sorprendidas en sus casas por la marea alcohólica, que derribó muros y los sumergió en segundos. Durante días, el barrio olió a pub, y la gente, en un alarde de humor negro, recogía la cerveza de los canalones con cualquier recipiente que encontrara. 8 personas muertas, ahogadas por un producto destinado a la celebración. Un final tan estúpido, que casi parece una broma pesada del destino. Los peligros, sin embargo, no terminan cuando vuelves a casa y cierras la puerta. A menudo es ahí donde empiezan los más sutiles. Te sientas a la mesa para cenar, y lo que tienes delante es un campo de batalla químico. El pan que compras, por ejemplo, debería ser simple: harina, agua, sal, levadura. Pero el panadero, para ahorrar en harina cara, a menudo la mezcla con cosas más baratas. En el mejor de los casos, patata molida o habas. Pero para darle ese aspecto blanco y puro que tanto gusta a los clientes, no duda en añadir alumbre, un compuesto de aluminio que blanquea la masa. O peor aún, yeso, tiza o incluso polvo de huesos molidos. Muerdes la hogaza y notas una textura ligeramente arenosa, pero te dices que es normal. Lo que no sabes es que esa dosis diaria de productos no comestibles está destrozando tu sistema digestivo, provocando estreñimiento crónico y dolores que ningún médico sabe diagnosticar. Estás pagando por un alimento que te está envenenando lentamente con cada bocado. El vaso de leche para los niños es una ruleta rusa. La leche fresca es un lujo de ricos. La que llega a tu barrio ha sido transportada durante horas, sin refrigeración, a menudo ya agria al llegar. Para disimularlo, el lechero tiene sus trucos. Primero, la rebaja con agua, a veces agua sacada directamente de un río contaminado, para aumentar su volumen. Para devolverle el color blanco y la consistencia, añade tiza, yeso o incluso sesos de ternera machacados. Y para darle un toque de cremosidad, una pequeña cantidad de bórax, un producto que hoy usarías para matar cucarachas. Le das esa leche a tu hijo, creyendo que le estás nutriendo, sin saber que le estás sirviendo un cóctel de bacterias, productos industriales y materia cerebral, que puede provocarle desde una simple diarrea, hasta el cólera o la tuberculosis bovina. La infancia es una carrera de obstáculos contra la comida que se supone que debe mantenerte vivo. Ni siquiera la cerveza de la taberna, ese pequeño placer al final de un día agotador, es de fiar. El cervecero, como el panadero, busca maximizar sus beneficios. Diluye la cerveza con agua hasta que pierde casi todo su sabor y su fuerza. Para compensar, se convierte en un pequeño alquimista del engaño. Para devolverle el amargor, en lugar de usar lúpulo caro, añade sulfato de hierro o estricnina, un veneno para ratas que, en pequeñas dosis, proporciona un amargor intenso. Para crear una buena capa de espuma, echa un poco de vitriolo verde, y para darle un efecto más potente y adictivo, a veces la enriquece con opio o tabaco. Bebes tu jarra, sintiendo un calor y una euforia que no son del todo normales, achacándolo al cansancio. No sabes que tu resaca del día siguiente no será por el alcohol, sino por una leve intoxicación con veneno para alimañas. La carne que compras en el mercado es un acto de fe. El carnicero cuelga sus piezas al aire libre, cubiertas de moscas. Para disimular el color grisáceo de la carne que ya no es fresca, la frota con sangre, o, si es más sofisticado, con sales de plomo que le devuelven un apetitoso tono rojizo. Los embutidos, como las salchichas, son un misterio absoluto. Se hacen con los restos, la carne de peor calidad, a menudo de animales enfermos, todo ello molido y mezclado con una cantidad ingente de especias para enmascarar cualquier sabor a podrido. Y para que duren más y pesen más, se les añade arcilla de pipa o serrín. Te comes una salchicha pensando que es una fuente de proteínas, cuando en realidad es un conglomerado de carne dudosa, desechos de carpintería y venenos metálicos. En este mundo, no necesitas un asesino que te envenene. Basta con que tengas hambre. Con un cuerpo constantemente asediado por el trabajo y la comida, no es de extrañar que la enfermedad sea una compañera constante. Y cuando caes enfermo, entras en otro reino de absurdos, el de la medicina. Si tienes dinero, llamas a un médico, que te diagnosticará un desequilibrio de humores y te prescribirá una sangría para extraer la sangre mala, debilitándote aún más. O te recetará píldoras de mercurio o arsénico, venenos potentes que, con suerte, matarán a la enfermedad antes de que te maten a ti. Pero si eres pobre, recurres al boticario o al curandero local, y sus remedios se basan en una mezcla de superstición, tradición y pura desesperación. Te ofrecen pociones que contienen de todo, desde hierbas comunes hasta ingredientes que parecen sacados de un cuento de brujas.
Imaginas que entras en una de esas boticas. El aire es denso, huele a hierbas secas, a incienso y a algo más, un olor a polvo y descomposición. En los estantes, ves frascos de cristal con etiquetas escritas a mano. Ojo de cangrejo, polvo de momia, cuerno de unicornio, que probablemente es el colmillo de un narval. El boticario te escucha describir tus síntomas con aire grave. Para tu tos, te recomienda un jarabe a base de opio y alcohol, que ciertamente te hará sentir mejor, o al menos te impedirá que te importe la tos. Para los dolores de estómago, quizás un tónico con cocaína. Y para una herida infectada, te vende un ungüento hecho con grasa de cerdo y estiércol de ganso, bajo la teoría de que lo similar cura lo similar. O te aconseja que coloques un sapo vivo sobre el tumor para que absorba el mal. Pagas tus monedas por estos remedios, porque la esperanza es lo último que se pierde, incluso cuando se basa en la excreción de un ave. Las creencias populares son aún más extrañas. Si a un niño le sale un orzuelo, se le dice que lo frote con el rabo de un gato negro. Para las verrugas, hay que frotarlas con un trozo de carne robada y luego enterrarla en secreto. A medida que la carne se pudre, la verruga desaparece. Para la epilepsia, considerada una posesión demoníaca, se recomienda beber agua del cráneo de un suicida. Estas no son excentricidades, son prácticas comunes, un intento desesperado de encontrar sentido y control en un mundo donde el cuerpo es un recipiente frágil y traicionero. La gente cree firmemente en la eficacia de estos rituales, porque a veces, por pura coincidencia, alguien mejora, y esa única historia de éxito vale más que 100 fracasos. Así que ahí estás, en un mundo que intenta matarte activamente a cada paso. Si no te caes de un andamio, te hierve una caldera. Si no te envenena el fósforo, lo hará el mercurio. Si sobrevives al trabajo, la comida intentará rematar la faena con tiza y plomo. Y si caes enfermo, la cura puede ser un sapo, estiércol, o directamente un veneno recetado. En un entorno así, no es de extrañar que la gente caiga como moscas, que los comas profundos, los desmayos y los estados catatónicos sean confundidos con la muerte. El cuerpo, simplemente, se rinde de maneras extrañas, y a menudo temporales. La verdadera sorpresa no es que a veces enterraran a alguien vivo por error. La verdadera sorpresa es que no ocurriera en cada funeral. De este modo el cuerpo se convierte en un campo de batalla permanente, una fortaleza asediada desde dentro y desde fuera. La salud no es el estado natural, sino una tregua frágil, una anomalía afortunada que en cualquier momento puede quebrarse. Y cuando se quiebra, no lo hace con la decencia de un aviso previo, sino con la brutalidad de una emboscada. Las enfermedades tienen sus propias personalidades, sus métodos distintivos para desmantelar la vida. Algunas son artistas sutiles, otras son carniceras sin refinamiento. Y tú, en tu día a día, aprendes a reconocer sus firmas en los rostros de tus vecinos, en el sonido de una tos al otro lado de la pared, en el repentino vacío que deja alguien que ayer mismo compartía una jarra de cerveza contigo en la taberna. Está la tisis, la consunción, no llega como un ladrón en la noche, sino como un huésped indeseado que se instala poco a poco y decide redecorar tu interior a su gusto. Empieza como un cansancio que no se va con el sueño, una languidez que algunos poetas equivocados han llegado a encontrar romántica. Te regala una belleza febril, con las mejillas sonrosadas y los ojos anormalmente brillantes, como si una vela ardiera demasiado deprisa dentro de ti. Luego llega la tos, al principio seca y discreta, pero que pronto se vuelve profunda, cavernosa, una tos que sacude todo tu cuerpo y te deja sin aliento. Y con ella, el esputo teñido de un rosa alarmante, la prueba irrefutable de que tus pulmones se están deshaciendo, licuando lentamente. Los sudores nocturnos te empapan las sábanas, dejándote helado en mitad de la noche, y el apetito te abandona, mientras tu cuerpo, fiel a la palabra, consunción, se consume a sí mismo, adelgazando hasta que la piel se tensa sobre los huesos. Es una muerte a cámara lenta, un desvanecerse paulatino, que te da demasiado tiempo para pensar, para ver cómo la vida se te escapa en cada bocanada de aire viciado. Luego está el monstruo moteado, la viruela. Esta no tiene nada de poético, es una bestia directa y violenta. Comienza con una fiebre altísima, un dolor de cabeza que te parte el cráneo, y unos dolores en la espalda que te hacen creer que tus huesos se van a romper. Te acurrucas en tu jergón, temblando, y durante un par de días crees que es solo una mala fiebre. Pero entonces, empiezan a aparecer
primero en la cara y las manos, luego extendiéndose por todo el cuerpo. Pequeñas manchas rojas que se convierten en ampollas, y luego en pústulas llenas de un líquido blanquecino y espeso. Tu cara se hincha hasta volverse irreconocible. Tus párpados se sellan. Las pústulas se unen, formando una máscara grotesca, y el dolor es una tortura constante, un fuego que arde bajo tu piel. Y el olor, un hedor dulzón y nauseabundo a infección que impregna la habitación y se pega a todo. Si sobrevives, y es un sí muy grande, el monstruo te deja su marca para siempre. Las pústulas se secan y se caen, dejando tras de sí un mapa de cicatrices profundas, un rostro picado que contará tu historia al mundo. O quizás te robe la vista, dejándote en una oscuridad perpetua. Sobrevivir a la viruela es nacer por segunda vez, pero en un cuerpo que ya no sientes del todo como tuyo. Y no podemos olvidar la fiebre carcelaria, el tifus, el fiel compañero de la miseria y el hacinamiento. No necesita un contacto íntimo, le basta con que compartas tu espacio con las legiones de piojos que viajan de un cuerpo a otro sin pedir permiso. Como la viruela, empieza con fiebre y escalofríos, pero su especialidad es el ataque a la mente. Te sumerge en una niebla febril, un estupor del que solo sales para caer en delirios salvajes. Hablas con fantasmas, luchas contra enemigos invisibles, gritas palabras sin sentido. Tu cuerpo se cubre de una erupción de pequeñas manchas rosadas, la roseola tífica, como si la enfermedad quisiera firmar su obra. La lengua se te vuelve negra y seca, la deshidratación te consume, y yaces en tu propia suciedad, ajeno al mundo, mientras la batalla se libra en tu interior. Es una enfermedad que arrasa barrios enteros, especialmente los más pobres, convirtiendo los bloques de viviendas en trampas mortales, donde el simple hecho de ayudar a un vecino enfermo es firmar tu propia sentencia. O quizás tu final sea menos espectacular, pero infinitamente más humillante, una simple intoxicación alimentaria, el cólera o la disentería. El enemigo entra por la boca, camuflado en un vaso de agua o en un trozo de carne, y ataca con una velocidad aterradora. En cuestión de horas, pasas de estar sano a ser un espectro. Empieza con unos retortijones violentos, y de repente, tu cuerpo se convierte en una fuente. Te vacías de líquidos por arriba y por abajo, en un torrente incontrolable y agotador. Las heces se vuelven pálidas y acuosas, como agua de arroz, y la deshidratación es tan rápida que tus rasgos cambian. Los ojos se te hunden en las cuencas, la piel, pellizcada, ya no vuelve a su sitio, adquiriendo una textura de pergamino, y tus extremidades se tiñen de un tono azulado por la falta de circulación. Mueres de sed en medio de la abundancia de tus propios fluidos, una muerte indigna y rápida que deja tras de sí poco más que un cuerpo seco y un olor pestilente. Y cuando la enfermedad te atrapa de esta manera, cuando tu cuerpo se ha convertido en un territorio hostil, tus opciones son escasas. Si tienes suerte y algunas monedas, quizás tu familia te lleve al hospital. Pero no imagines un lugar de sanación y calma. El hospital es, en muchos casos, la antesala del cementerio. Un lugar al que la gente va a morir con un techo sobre la cabeza. Te acercas al imponente edificio de piedra, a menudo un antiguo convento o un hospicio, y el primer asalto es para el olfato. El aire que emana de sus puertas abiertas es una amalgama de enfermedad, de desinfectantes inútiles a base de vinagre, de heces, de vómito, de sangre seca, y por encima de todo, del olor denso y almizclado del miedo. Es el olor de cientos de cuerpos enfermos y asustados, confinados en un espacio cerrado. Al cruzar el umbral, el sonido se une al ataque sensorial. Te encuentras en una sala enorme, la gran sala común, con techos altísimos para que, teóricamente, la enfermedad se disipe, aunque en la práctica solo sirve para amplificar el eco de la miseria. A ambos lados se extienden hileras interminables de camas, tan juntas que casi podrías tocar a tus vecinos de infortunio con solo estirar el brazo. No hay cortinas, no hay privacidad. Es un teatro del sufrimiento a la vista de todos. La banda sonora es una sinfonía de lamentos, toses cavernosas que parecen arrancar el alma, rezos susurrados, el llanto silencioso de alguien que ha perdido la esperanza y el ocasional grito agudo de una agonía que se vuelve insoportable. Te asignan una cama, o más bien un jergón. Es un saco de tela basta relleno de paja, que cruje bajo tu peso. El colchón está hundido por el centro, moldeado por los incontables cuerpos que han yacido ahí antes que tú, y está cubierto de manchas oscuras de origen incierto. Te cubren con una manta de lana áspera y delgada, que pica y huele a humedad.
Desde tu posición, ves el techo lleno de telarañas, y una única ventana, muy alta, con los cristales tan sucios que la luz que entra es gris y lúgubre. Te tumbas, y el frío del jergón se te mete en los huesos. La paja, además, es el hogar de una vibrante comunidad de pulgas y chinches, que no tardarán en darte la bienvenida. La mañana empieza temprano, no con el canto de los pájaros, sino con la llegada de las cuidadoras. A menudo son monjas, o mujeres pobres que hacen el trabajo por un techo y un plato de comida. Sus rostros reflejan un agotamiento crónico y una compasión desgastada por la rutina. Se mueven con gestos mecánicos, cambiando algún orinal, limpiando con un trapo húmedo la cara de los moribundos. El desayuno llega en un gran caldero, un caldo aguado con algún tropezón de verdura dudosa y un trozo de pan duro, que debes ablandar en el propio caldo si no quieres dejarte un diente. No es un alimento para sanar, es un combustible mínimo para mantener el motor de la vida en marcha un poco más. A media mañana, llega el momento más esperado y temido. La visita del médico. Se le oye llegar antes de verle. Sus zapatos de cuero de buena calidad resuenan en el suelo de piedra. Un sonido ajeno al arrastrar de pies de los enfermos. Entra en la sala como un general inspeccionando sus tropas caídas, seguido por un séquito de jóvenes estudiantes con los ojos muy abiertos, ansiosos por aprender del maestro. El médico no viste una bata, sino sus mejores ropas, un traje oscuro y elegante, como si quisiera establecer una barrera de respetabilidad entre él y la enfermedad que le rodea. El hedor de la sala le ofende, y a menudo se lleva un pañuelo perfumado a la nariz. El médico se detiene ante algunas camas, pero rara vez toca a los pacientes. Te observa desde una distancia prudencial, como si fueras una pieza de museo particularmente desagradable. Quizás te pida que saques la lengua, o le pregunte a la monja por el color y la consistencia de tus excrementos. No te habla a ti, habla de ti en latín con sus estudiantes, describiendo tus síntomas con una frialdad académica. Observen la facies hipocrática, podría decir, señalando tu rostro demacrado, un claro indicio de que el fin está cerca. Eres un caso de costudio, un puzzle biológico, no una persona asustada y dolorida. El diagnóstico, casi invariablemente, se reduce a un desequilibrio de los 4 humores, un exceso de bilis negra, o de flema, o de sangre. Y el tratamiento, por supuesto, está diseñado para restaurar ese equilibrio. Si el médico decide que tienes un exceso de sangre, la solución es obvia, una sangría. Uno de sus ayudantes se acerca con una bandeja que contiene una lanceta afilada y un cuenco de latón. Te agarra el brazo, busca una vena con dedos poco delicados y, sin más preámbulos, hace una incisión. La sangre, oscura y espesa, empieza a brotar, llenando el cuenco. Observan cómo fluye, esperando ver un cambio en su color o consistencia, que indique que el humor, malo, ha sido purgado. Lo único que sientes tú es una creciente debilidad, un mareo que se suma al de la fiebre. Te están quitando la poca fuerza que te queda, en nombre de una teoría milenaria. Es como intentar apagar un incendio quitándole los muebles a la casa. Las horas del mediodía se arrastran con una lentitud desesperante. El único evento es un rayo de sol que se cuela por la ventana sucia y viaja lentamente por el suelo, iluminando motas de polvo y miseria. Observas a tus compañeros de sala. El hombre de la cama de al lado tiene la pierna hinchada y ennegrecida, y el olor a gangrena que emana de ella es tan fuerte que te revuelve el estómago. En la cama de enfrente una mujer joven delira, hablando con su madre muerta. A tu lado, un anciano respira con un estertor húmedo y ruidoso, un sonido que todos en la sala reconocen como la carraca de la muerte. Te acostumbras a ese sonido, lo interiorizas, hasta que dejas de oírlo. La muerte no es un drama aquí, es parte del mobiliario. De repente, hay un revuelo alrededor del hombre con la pierna gangrenada. El médico ha vuelto, esta vez acompañado de 2 hombres corpulentos que no parecen estudiantes. Tras una breve consulta se toma una decisión. La única forma de salvarle la vida es amputar. No le trasladan a ningún quirófano, simplemente corren una pantalla de tela raída alrededor de su cama, creando una ilusión de privacidad que no engaña a nadie. Le dan un trago de láudano o de aguardiente, y le meten un trozo de cuero entre los dientes para que muerda. Los hombres corpulentos le sujetan por los hombros y la pierna sana. Y entonces oyes el sonido inconfundible de una sierra cortando hueso. Sus gritos, ahogados por el cuero y el dolor, se filtran a través de la tela,
un sonido animal que te hiela la sangre. El olor a sangre fresca y a hueso serrado se mezcla con el de la gangrena, y te tapas la cabeza con la manta, rezando para que termine pronto. La tarde transcurre en una neblina de dolor y somnolencia. A veces, se permite la visita de familiares. Se acercan a las camas de puntillas, con los ojos llenos de una mezcla de piedad y miedo, como si la enfermedad pudiera saltar y atraparles. Traen pequeños consuelos, un trozo de fruta, un caldo casero que sabe a gloria después del rancho del hospital. Susurran palabras de ánimo, pero en sus miradas lees la verdad. Se están despidiendo. La visita es corta, y cuando se van, el silencio que dejan es más pesado que el ruido anterior. Te sientes completamente solo, abandonado en esta isla de los moribundos. Las monjas continúan su ronda. Su trabajo es un ciclo interminable de tareas ingratas. Vacían orinales, cambian sábanas manchadas de sangre y excrementos, ofrecen agua a los labios resecos. No son enfermeras en el sentido moderno. No tienen formación médica. Su labor es más de consuelo espiritual y de limpieza básica. Rezan junto a los agonizantes, les cierran los ojos cuando el final llega, y hacen la señal de la cruz sobre el cuerpo aún caliente. Son testigos impasibles de un flujo constante de entradas y salidas, la mayoría de las salidas, con los pies por delante. Su rostro es una máscara de resignación piadosa. Al caer la noche, la sala se transforma. Las pocas lámparas de aceite que se encienden proyectan sombras largas y danzantes en las paredes, que parecen moverse como espectros. Con la oscuridad, las fiebres tienden a subir. El murmullo de la sala se vuelve más inquieto. Los delirios se intensifican. El hombre sin pierna gime en su sueño de opio. La mujer de enfrente llora y llama a sus hijos. El aire se enfría, y te acurrucas bajo tu manta, tiritando tanto por el frío como por el miedo. La noche en el hospital es un descenso a un infierno privado, donde cada uno lucha su propia batalla en la oscuridad. Y entonces, lo oyes. El estertor del anciano a tu lado se ha detenido. Se ha hecho un silencio antinatural en su cama. Una de las monjas se acerca con una vela. La luz ilumina el rostro del hombre, pálido, con la boca abierta y los ojos fijos en el techo. La monja le cierra los párpados con suavidad. Le cruza las manos sobre el pecho y le cubre la cara con la sábana. No hay prisa. El cuerpo se quedará ahí, a tu lado, durante horas, hasta que los camilleros hagan su ronda nocturna. Intentas no mirar el bulto inmóvil bajo la sábana, pero no puedes evitarlo. Piensas que hace unas horas era un hombre que respiraba, que tosía, que vivía. Ahora es solo un objeto que espera ser retirado. El miedo te invade. La cama vacía a tu lado es un presagio, un recordatorio de tu propia mortalidad. ¿Serás tú el próximo? ¿Te despertarás mañana? Y en la oscuridad, con el cuerpo de un extraño enfriándose a pocos metros, el viejo terror vuelve con más fuerza que nunca. El terror a un diagnóstico equivocado. ¿Y si este estado de fiebre y debilidad es solo un sueño profundo? ¿Y si el corazón late tan débilmente que nadie lo oye? El hospital, este lugar supuestamente de ciencia, parece tan propenso al error como cualquier curandero de pueblo. Aquí, la línea entre la vida y la muerte es una mancha borrosa, y tienes la certeza de que a nadie le importará lo suficiente como para comprobarlo 2 veces. Fuera de estos muros, sin embargo, la gente a menudo confía más en la sabiduría popular que en la ciencia de los doctores. Si no puedes permitirte un hospital, o si le tienes más miedo que a la propia enfermedad, acudes a la curandera. Es una mujer mayor que vive en las afueras, en una pequeña casa que huele a hierbas secas, a humo de leña y a misterio. Su conocimiento no viene de los libros sino de generaciones de madres y abuelas. Te escucha con una atención que ningún médico te ha dedicado, te mira a los ojos, te toca la frente. Sus remedios son una mezcla de botánica y magia. Te prepara una infusión de corteza de sauce para la fiebre, un ungüento de llantén para las heridas, pero también te da un amuleto para ahuyentar a los malos espíritus que, según ella, causan tu mal. Es una medicina de la tierra y del alma, y aunque a menudo es ineficaz, al menos te ofrece consuelo y la sensación de que alguien se preocupa. Y luego está la partera, la figura central en el momento más peligroso de la vida de una mujer, el parto. Es una experta, con manos fuertes y una calma forjada en cientos de nacimientos. Conoce los secretos para girar a un bebé que viene de nalgas, sabe cuándo presionar el vientre y cuándo esperar.
pero trabaja sin los conocimientos de higiene más básicos. Sus manos, que acaban de ayudar a una yegua a parir, son las mismas que exploran el interior de la parturienta. Usa remedios tradicionales para acelerar el parto, como infusiones de cornezuelo de centeno, que pueden provocar contracciones tan violentas que desgarren el útero. El parto es un campo de batalla. La mujer se agarra a una cuerda colgada del techo, o se sienta en una silla de partos, gritando y sudando durante horas, a veces días. La muerte, por hemorragia o por la fiebre puerperal, una infección que se la llevará en pocos días, es una posibilidad tan real como el nacimiento de su hijo. 1 de cada 4 mujeres no sobrevive a la experiencia a lo largo de su vida fértil. Finalmente, para los que pierden la batalla en el hospital, en su casa o en la calle, queda el último destino: el cementerio. No es el parque tranquilo y cuidado que imaginas. Es un pedazo de tierra saturado, un archivo caótico de la mortalidad de la ciudad. El enterrador es un hombre pragmático, que trabaja con la eficiencia de un funcionario. Las tumbas a menudo se reutilizan. Después de unos años, los huesos se exhuman para hacer sitio a un nuevo inquilino, y los restos más antiguos se amontonan en un osario común. Durante las epidemias, no hay tiempo para ceremonias individuales. Se cavan enormes fosas comunes, y los carros de la muerte llegan cada día para volcar su carga de cuerpos anónimos, cubiertos apenas con una fina capa de cal viva para acelerar la descomposición y mitigar el hedor. Y es aquí, en este paisaje de muerte industrializada y anónima, donde la imagen de esa única y solitaria tumba de un rico cobra todo su sentido. La tumba con su pequeña y absurda campanilla de latón en la superficie. Después de presenciar la fragilidad de la vida, la brutalidad de las enfermedades, la impotencia de la medicina y la indiferencia de la muerte, esa campanilla deja de ser una excentricidad, es el símbolo definitivo del privilegio. No es solo el lujo de un ataúd de buena madera, o una lápida de mármol. Es el lujo de poder permitirse el miedo a un error, el lujo de comprar una última póliza de seguros contra el horror final. Para la inmensa mayoría que yace en las fosas comunes o en las tumbas sin nombre, la única certeza es que su silencio, ya sea prematuro o no, será definitivo. Nadie escuchará su llamada, porque nunca hubo una campana que hacer sonar. Claro, aquí tienes el texto para el bloque solicitado, siguiendo estrictamente todas las instrucciones. Asterisco, asterisco, asterisco. Y sin embargo, a pesar de este asedio constante a la integridad del cuerpo, la vida se abre paso con una terquedad asombrosa. No es una vida de introspección silenciosa, sino una existencia vivida hacia afuera, en la plaza pública, bajo la mirada constante de los demás. La comunidad es, a la vez, tu red de seguridad y tu jaula. Y para navegar este océano de ojos y lenguas, necesitas un mapa, un código no escrito de creencias, tabúes y supersticiones que rige cada aspecto de tu existencia, desde cómo saludas a un vecino, hasta cómo entierras a tus muertos. Es una gramática social tan compleja y, a menudo, tan ilógica, que haría que las normas de etiqueta de cualquier corte real parecieran un juego de niños. Porque en un mundo sin respuestas científicas, la superstición no es una excentricidad, es una herramienta de supervivencia, una forma de darle sentido al caos. Te dejas arrastrar por la marea humana que inunda las calles durante una festividad religiosa. El aire, normalmente cargado de los olores del trabajo y la descomposición, se ve ahora invadido por el humo denso del incienso que se escapa de la iglesia, y el aroma grasiento de la carne de cerdo asándose en puestos callejeros. Una procesión se abre paso a duras penas entre la multitud. Hombres sudorosos y con el rostro contraído por el esfuerzo, portan sobre sus hombros una pesada efigie de madera de un santo, adornada con flores mustias y cintas de colores. La gente se santigua a su paso, murmuran oraciones, algunos incluso se arrodillan en el barro. Pero 5 pasos más allá de la estatua sagrada, la piedad se disuelve en un caos profano. Hay músicos tocando melodías desafinadas con flautas y tambores, vendedores gritando las virtudes de sus amuletos de la suerte, y grupos de hombres que ya han bebido demasiado y cantan canciones obscenas, riendo a carcajadas. Es una extraña mezcla de lo sagrado y lo carnal, un recordatorio de que la gente reza a sus dioses con la misma intensidad con la que peca. En medio de la multitud, observas los pequeños rituales que la gente realiza casi sin pensar. Una mujer embarazada se toca la barriga y escupe discretamente al paso de un hombre con una evidente deformidad,
para evitar que su hijo nazca con el mismo mal. Dos mercaderes cierran un trato y escupen en sus palmas antes de estrecharse la mano, un gesto que sella el pacto con más fuerza que cualquier firma. Ves a la gente evitar cuidadosamente la sombra de la horca en la plaza, o dar un rodeo para no cruzarse con un cortejo fúnebre. Si alguien derrama la sal en una taberna, coge un pellizco con la mano derecha y lo arroja por encima del hombro izquierdo, directamente a los ojos del diablo. Y todos, absolutamente todos, desconfían de los gatos negros, de los espejos rotos, y del número 13. Son las pequeñas anclas de la cordura en un océano de incertidumbre, gestos que ofrecen una ilusión de control sobre el destino. Asistes a una boda, que se parece más a una transacción comercial que a una celebración del amor. La ceremonia en la iglesia es casi un trámite. El verdadero evento ocurre antes, con la negociación de la dote, y después con el festejo. Ves al padre de la novia, un granjero con las manos curtidas, discutiendo con el padre del novio sobre el número de ovejas, los acres de tierra y los enseres del hogar que acompañarán a la muchacha. La novia, una joven de apenas 16 años con los ojos asustados, permanece en silencio mientras su futuro se decide en cabezas de ganado. El matrimonio no es la unión de dos almas, sino la fusión de dos patrimonios, una estrategia para consolidar la riqueza y asegurar la descendencia. El amor, si llega, es un afortunado efecto secundario, no el requisito principal. La pregunta que flota en el aire no es, ¿se quieren?, sino, ¿es un buen partido? La fiesta posterior es un asunto ruidoso y desenfrenado. Se celebra en un granero o en la plaza, con largas mesas de madera cargadas de pan, queso, carnes asadas y jarras de vino y cerveza que nunca se vacían. La música es estridente, el baile es enérgico y poco refinado. Y a medida que avanza la noche y el alcohol hace efecto, la celebración alcanza su clímax con uno de los rituales más extraños y públicos, el encamarramiento. Los invitados, entre bromas soeces y empujones, acompañan a los novios hasta la alcoba nupcial. No hay intimidad. La comunidad entera es testigo de cómo la pareja se mete en la cama por primera vez. Se les ofrecen bebidas afrodisíacas, se les cantan canciones picantes, y no se van hasta que las velas se apagan, dejando a los recién casados con la enorme presión de consumar el matrimonio bajo la atenta escucha de sus familiares y vecinos al otro lado de la puerta. La fertilidad no es un asunto privado, es un deber comunitario. El contraste con un funeral es brutal, aunque la participación de la comunidad es igualmente intensa. Cuando un vecino muere, su cuerpo no se envía a ninguna funeraria. Se queda en casa, en la misma habitación donde comía y dormía. El velatorio es un evento social. El cuerpo se lava y se viste con sus mejores robas, y se le expone sobre la mesa principal de la casa. Se detienen los relojes a la hora de la muerte, y se cubren todos los espejos con paños negros, para que el alma del difunto no quede atrapada en su reflejo. Los vecinos acuden en un flujo constante, no solo para presentar sus respetos, sino para comer, beber y cotillear. La viuda llora en un rincón mientras en el otro se cuentan chistes y se cierra algún negocio. Es una forma de desafiar a la muerte, de llenar la casa de vida para ahuyentar el silencio y el vacío que ha dejado el fallecido. La procesión hacia el cementerio es un espectáculo público de dolor, a menudo magnificado por las plañideras, mujeres a las que se paga para que lloren y griten con un dramatismo desgarrador. Se cree que su llanto ayuda al alma en su viaje y demuestra el estatus de la familia. El ataúd es una simple caja de pino, a menudo mal ensamblada, llevada a hombros por los hombres de la familia. El entierro es rápido, sin demasiada ceremonia más allá de las oraciones apresuradas del cura. La tierra se echa a paladas sobre el féretro, y el sonido sordo de los terrones golpeando la madera es el punto final, la confirmación de una ausencia que ya no tiene vuelta atrás. Para ellos no hay cordeles ni campanillas, solo la certeza de que la tierra es pesada y el silencio, absoluto. Aquí, el único error de diagnóstico posible sería pensar que a alguien le importaría lo suficiente como para dudar. En un puesto del mercado, junto a un vendedor de anguilas vivas que se retuercen en un barril, ves a un hombre vendiendo folletos y panfletos impresos de forma tosca. Te acercas y lees uno de los titulares, escrito con letras grandes y desiguales. Terrible advertencia. La verdadera historia de Sara, la joven devorada en vida por los corsés, y el peligro mortal del orgullo femenino. El texto,
lleno de hipérboles y juicios morales, narra la supuesta historia de una muchacha cuya vanidad la llevó a apretar tanto su corsé, que sus costillas acabaron perforándole el hígado, provocándole una muerte lenta y agónica. Estos panfletos son tu principal fuente de noticias y entretenimiento, una mezcla de reportajes sensacionalistas, propaganda religiosa y consejos de salud absurdos. Son el reflejo de una sociedad que busca explicaciones simples y moralejas claras para los horrores y las complejidades de la vida. La vida social se condensa en la taberna al caer la noche. Es el único lugar donde las barreras sociales se relajan ligeramente. Artesanos, jornaleros y hasta algún funcionario de bajo rango comparten los mismos bancos de madera pegajosa. Aquí, al calor del fuego y con el valor que da la cerveza barata, se forjan y se rompen reputaciones. Los cotilleos viajan más rápido que cualquier plaga. Se habla de la hija del panadero, a la que se le nota ya la barriga y sigue sin casarse. Se murmura sobre el mercader, que parece vivir muy por encima de sus posibilidades. Se discute acaloradamente sobre el último sermón del párroco o la justicia de un nuevo impuesto. La opinión pública no se forma en los periódicos sino en el murmullo colectivo de estos locales ruidosos y llenos de humo. Ser el blanco de esos murmullos puede destruir tu vida social y tus negocios, más eficazmente que cualquier tribunal. Y en medio de estas complejas reglas sociales, de estos intrincados rituales, y de este miedo constante al juicio de los demás, vives rodeado de una inmundicia que desafía toda descripción. La misma gente que se horrorizaría si una mujer soltera hablara a solas con un hombre, no duda en vaciar su orinal por la ventana al grito de «agua va». Se preocupan enormemente por el estado del alma de sus muertos, pero conviven con ratas del tamaño de un gato pequeño. Celebran la pureza de la novia en su noche de bodas, en una habitación que probablemente no se ha ventilado en meses. Esta disonancia es quizás el mayor tabú de todos, uno del que nadie habla. La obsesión por la pureza moral y espiritual coexiste con una indiferencia casi total por la pureza física. Es como si, al vivir tan cerca de la decadencia y la muerte, la gente hubiera decidido centrarse en salvar el alma, dando por perdido al cuerpo mucho antes de que lo reclame la tumba. Al final del día, todas estas costumbres, desde el amuleto que llevas en el bolsillo hasta la forma en que celebras un nacimiento, son una armadura frágil e imperfecta contra el miedo a lo desconocido, a la enfermedad, a la muerte, al caos. Son el intento desesperado de la comunidad, por trazar líneas, por crear orden donde no lo hay. Cada superstición es un pequeño dique contra la marea de la incertidumbre. Cada ritual es una forma de gritarle al universo que, a pesar de todo, seguís unas reglas, que vuestras vidas tienen un guión. Y en un mundo donde el telón puede caer en cualquier momento, y sin previo aviso, aferrarse a ese guión, por absurdo que sea, es lo único que os mantiene cuerdos. Es vuestra propia versión de un cordel y una campanilla, no para el individuo, sino para la sociedad entera, una forma de aseguraros de que, a pesar de las apariencias, todavía estáis vivos. Claro, aquí tienes el texto para el bloque solicitado, siguiendo estrictamente todas las instrucciones. Asterisco, asterisco, asterisco. Y sin embargo, a pesar de este asedio constante a la integridad del cuerpo, la vida se abre paso con una terquedad asombrosa. No es una vida de introspección silenciosa, sino una existencia vivida hacia afuera, en la plaza pública, bajo la mirada constante de los demás. La comunidad es a la vez, tu red de seguridad y tu jaula. Y para navegar este océano de ojos y lenguas, necesitas un mapa, un código no escrito de creencias, tabúes y supersticiones que rige cada aspecto de tu existencia, desde cómo saludas a un vecino hasta cómo entierras a tus muertos. Es una gramática social tan compleja, y a menudo, tan ilógica, que haría que las normas de etiqueta de cualquier corte real parecieran un juego de niños. Porque en un mundo sin respuestas científicas, la superstición no es una excentricidad, es una herramienta de supervivencia, una forma de darle sentido al caos. Te dejas arrastrar por la marea humana que inunda las calles durante una festividad religiosa. El aire, normalmente cargado de los olores del trabajo y la descomposición, se ve ahora invadido por el humo denso del incienso que se escapa de la iglesia y el aroma grasiento de la carne de cerdo asándose en puestos callejeros. Una procesión se abre paso a duras penas entre la multitud. Hombres sudorosos y con el rostro contraído por el esfuerzo, portan sobre sus hombros una pesada efigie de madera de un santo, adornada con flores mustias y cintas de colores.
La gente se santigua a su paso, murmuran oraciones, algunos incluso se arrodillan en el barro, pero 5 pasos más allá de la estatua sagrada, la piedad se disuelve en un caos profano. Hay músicos tocando melodías desafinadas con flautas y tambores, vendedores gritando las virtudes de sus amuletos de la suerte, y grupos de hombres que ya han bebido demasiado, y cantan canciones obscenas, riendo a carcajadas. Es una extraña mezcla de lo sagrado y lo carnal. Un recordatorio de que la gente reza a sus dioses con la misma intensidad con la que peca. En medio de la multitud, observas los pequeños rituales que la gente realiza casi sin pensar. Una mujer embarazada se toca la barriga y escupe discretamente al paso de un hombre con una evidente deformidad, para evitar que su hijo nazca con el mismo mal. 2 mercaderes cierran un trato y escupen en sus palmas antes de estrecharse la mano, un gesto que sella el pacto con más fuerza que cualquier firma. Ves a la gente evitar cuidadosamente la sombra de la horca en la plaza, o dar un rodeo para no cruzarse con un cortejo fúnebre. Si alguien derrama la sal en una taberna, coge un pellizco con la mano derecha y lo arroja por encima del hombro izquierdo, directamente a los ojos del diablo. Y todos, absolutamente todos, desconfían de los gatos negros, de los espejos rotos, y del número 13. Son las pequeñas anclas de la cordura en un océano de incertidumbre, gestos que ofrecen una ilusión de control sobre el destino. Asistes a una boda, que se parece más a una transacción comercial que a una celebración del amor. La ceremonia en la iglesia es casi un trámite. El verdadero evento ocurre antes, con la negociación de la dote, y después con el festejo. Ves al padre de la novia, un granjero con las manos curtidas, discutiendo con el padre del novio sobre el número de ovejas, los acres de tierra, y los enseres del hogar que acompañarán a la muchacha. La novia, una joven de apenas 16 años con los ojos asustados, permanece en silencio mientras su futuro se decide en cabezas de ganado. El matrimonio no es la unión de 2 almas, sino la fusión de 2 patrimonios, una estrategia para consolidar la riqueza y asegurar la descendencia. El amor, si llega, es un afortunado efecto secundario, no el requisito principal. La pregunta que flota en el aire no es, ¿se quieren?, sino ¿es un buen partido? La fiesta posterior es un asunto ruidoso y desenfrenado. Se celebra en un granero o en la plaza, con largas mesas de madera cargadas de pan, queso, carnes asadas y jarras de vino y cerveza que nunca se vacían. La música es estridente, el baile es enérgico y poco refinado. Y a medida que avanza la noche y el alcohol hace efecto, la celebración alcanza su clímax con uno de los rituales más extraños y públicos, el encamarramiento. Los invitados, entre bromas soeces y empujones, acompañan a los novios hasta la alcoba nupcial. No hay intimidad. La comunidad entera es testigo de cómo la pareja se mete en la cama por primera vez. Se les ofrecen bebidas afrodisíacas, se les cantan canciones picantes, y no se van hasta que las velas se apagan, dejando a los recién casados con la enorme presión de consumar el matrimonio bajo la atenta escucha de sus familiares y vecinos al otro lado de la puerta. La fertilidad no es un asunto privado, es un deber comunitario. El contraste con un funeral es brutal, aunque la participación de la comunidad es igualmente intensa. Cuando un vecino muere, su cuerpo no se envía a ninguna funeraria. Se queda en casa, en la misma habitación donde comía y dormía. El velatorio es un evento social. El cuerpo se lava y se viste con sus mejores robas, y se le expone sobre la mesa principal de la casa. Se detienen los relojes a la hora de la muerte y se cubren todos los espejos con paños negros, para que el alma del difunto no quede atrapada en su reflejo. Los vecinos acuden en un flujo constante, no solo para presentar sus respetos, sino para comer, beber y cotillear. La viuda llora en un rincón mientras en el otro se cuentan chistes y se cierra algún negocio. Es una forma de desafiar a la muerte, de llenar la casa de vida para ahuyentar el silencio y el vacío que ha dejado el fallecido. La procesión hacia el cementerio es un espectáculo público de dolor, a menudo magnificado por las plañideras, mujeres a las que se paga para que lloren y griten con un dramatismo desgarrador. Se cree que su llanto ayuda al alma en su viaje y demuestra el estatus de la familia. El ataúd es una simple caja de pino, a menudo mal ensamblada, llevada a hombros por los hombres de la familia. El entierro es rápido, sin demasiada ceremonia más allá de las oraciones apresuradas del cura. La tierra se echa a paladas sobre el féretro, y el sonido sordo de los terrones golpeando la madera es el punto final, la confirmación de una ausencia que ya no tiene vuelta atrás. Para ellos no hay cordeles ni campanillas, solo la certeza de que la tierra es pesada y el silencio, absoluto. Aquí,
El único error de diagnóstico posible sería pensar que a alguien le importaría lo suficiente como para dudar. En un puesto del mercado junto a un vendedor de anguilas vivas que se retuercen en un barril, ves a un hombre vendiendo folletos y panfletos impresos de forma tosca. Te acercas y lees uno de los titulares, escrito con letras grandes y desiguales. Terrible advertencia. La verdadera historia de Sara, la joven devorada en vida por los corsés, y el peligro mortal del orgullo femenino. El texto, lleno de hipérboles y juicios morales, narra la supuesta historia de una muchacha cuya vanidad la llevó a apretar tanto su corsé, que sus costillas acabaron perforándole el hígado, provocándole una muerte lenta y agónica. Estos panfletos son tu principal fuente de noticias y entretenimiento, una mezcla de reportajes sensacionalistas, propaganda religiosa, y consejos de salud absurdos. Son el reflejo de una sociedad que busca explicaciones simples y moralejas claras para los horrores y las complejidades de la vida. La vida social se condensa en la taberna al caer la noche. Es el único lugar donde las barreras sociales se relajan ligeramente. Artesanos, jornaleros y hasta algún funcionario de bajo rango comparten los mismos bancos de madera pegajosa. Aquí, al calor del fuego y con el valor que da la cerveza barata, se forjan y se rompen reputaciones. Los cotilleos viajan más rápido que cualquier plaga. Se habla de la hija del panadero, a la que se le nota ya la barriga y sigue sin casarse. Se murmura sobre el mercader, que parece vivir muy por encima de sus posibilidades. Se discute acaloradamente sobre el último sermón del párroco o la justicia de un nuevo impuesto. La opinión pública no se forma en los periódicos, sino en el murmullo colectivo de estos locales ruidosos y llenos de humo. Ser el blanco de esos murmullos puede destruir tu vida social y tus negocios más eficazmente que cualquier tribunal. Y en medio de estas complejas reglas sociales, de estos intrincados rituales y de este miedo constante al juicio de los demás, vives rodeado de una inmundicia que desafía toda descripción. La misma gente que se horrorizaría si una mujer soltera hablara a solas con un hombre, no duda en vaciar su orinal por la ventana al grito de «agua va». Se preocupan enormemente por el estado del alma de sus muertos, pero conviven con ratas del tamaño de un gato pequeño. Celebran la pureza de la novia en su noche de bodas en una habitación que probablemente no se ha ventilado en meses. Esta disonancia es quizás el mayor tabú de todos, uno del que nadie habla. La obsesión por la pureza moral y espiritual coexiste con una indiferencia casi total por la pureza física. Es como si, al vivir tan cerca de la decadencia y la muerte, la gente hubiera decidido centrarse en salvar el alma, dando por perdido al cuerpo mucho antes de que lo reclame la tumba. Al final del día, todas estas costumbres, desde el amuleto que llevas en el bolsillo, hasta la forma en que celebras un nacimiento, son una armadura. Una armadura frágil e imperfecta contra el miedo a lo desconocido, a la enfermedad, a la muerte, al caos. Son el intento desesperado de la comunidad, por trazar líneas, por crear orden donde no lo hay. Cada superstición es un pequeño dique contra la marea de la incertidumbre. Cada ritual es una forma de gritarle al universo que, a pesar de todo, seguís unas reglas, que vuestras vidas tienen un guión. Y en un mundo donde el telón puede caer en cualquier momento, y sin previo aviso, aferrarse a ese guión, por absurdo que sea, es lo único que os mantiene cuerdos. Es vuestra propia versión de un cordel y una campanilla, no para el individuo, sino para la sociedad entera, una forma de aseguraros de que, a pesar de las apariencias, todavía estáis vivos. Pero incluso un mundo tan anclado en la costumbre y el miedo, no puede permanecer inmóvil para siempre. Las grietas empiezan a aparecer, no con el estruendo de una revolución, sino con el murmullo persistente de una pregunta. ¿Tiene que ser así? El mismo progreso que construyó las fábricas infernales y las minas asfixiantes, también dio a luz a nuevas herramientas. El microscopio, la estadística, el periódico de masas. Y con ellas, un nuevo tipo de persona. El reformador, el científico, el periodista. Hombres y mujeres, que empezaron a mirar la miseria no como un castigo divino o un destino inevitable, sino como un problema con una causa, y por lo tanto con una posible solución. Empezaron a contar los muertos, a analizar el agua, a raspar la tiza del pan y a mostrarle al mundo, con la fría elocuencia de los hechos, que la gente no moría por la voluntad de Dios, sino por la codicia, la ignorancia y la indiferencia. Fue una guerra lenta, librada en laboratorios polvorientos, en las columnas de los periódicos y en los pasillos de los parlamentos.
Imagina a esos primeros inspectores de alimentos, hombres de ciencia entrando en las panaderías y las lecherías, armados no con espadas, sino con reactivos químicos y portaobjetos de cristal. Se enfrentaron a la ira de los comerciantes, a la desconfianza de la gente, pero demostraron, más allá de toda duda, la existencia del veneno en la comida diaria. Y gracias a esa batalla silenciosa, se escribieron las primeras leyes de pureza alimentaria. Si hoy muerdes una barra de pan sin miedo a masticar yeso, si le das un vaso de leche a un niño con la certeza de que solo contiene leche, es porque aquellos hombres se atrevieron a mirar de cerca el plato de los pobres y a declarar que el hambre no era excusa para el envenenamiento. Su legado es la confianza que depositas, sin pensarlo, en cada bocado que das. En las fábricas y en las minas, el rugido del cambio fue más violento. Fueron las huelgas, las protestas, las voces de los trabajadores, que a pesar del cansancio y el miedo, empezaron a exigir algo más que un salario de miseria. Exigían dignidad. Las historias de horror, como la de las cerilleras con la mandíbula de fósforo, o la de los niños atrapados en los telares, dejaron de ser cotilleos de taberna para convertirse en escándalos nacionales. Se aprobaron leyes, tímidas al principio, que prohibían el trabajo de los niños más pequeños, que limitaban las jornadas a unas agotadoras 10 horas, que exigían vallas protectoras alrededor de los engranajes. Cada una de esas pequeñas victorias fue pagada con sangre y sacrificio, pero construyeron los cimientos de una idea revolucionaria, que la vida de un trabajador valía más que la producción de un día. El fin de semana, las vacaciones pagadas, el concepto mismo de seguridad laboral, son monumentos invisibles erigidos sobre el coraje de aquellos fantasmas cubiertos de hollín y de algodón. Y la medicina, ese campo de batalla entre la superstición y la arrogancia, vivió su propia revolución silenciosa. La idea de que las enfermedades eran causadas por gérmenes invisibles, y no por desequilibrios de humores o aires malignos, lo cambió todo. Los médicos empezaron a lavarse las manos. Los hospitales dejaron de ser antesalas de la muerte para convertirse, lentamente, en lugares de curación. Pero la mayor victoria no se libró en los quirófanos, sino bajo las calles. Se emprendió la obra titánica de construir redes de alcantarillado, de llevar agua limpia a cada casa. Fue una guerra contra la inmundicia, una cruzada por la higiene que salvó más vidas que cualquier remedio milagroso. Cada vez que abres un grifo y bebes agua sin temor al cólera, cada vez que tiras de la cadena realizas un acto que es el eco directo de esa colosal batalla contra la podredumbre, un triunfo de la razón sobre la plaga. Y con estos avances, con la llegada del estetoscopio, ese simple tubo que permitía escuchar el secreto más íntimo del cuerpo, el latido del corazón, el viejo terror empezó a desvanecerse. La capacidad de un médico para declarar la muerte con una certeza casi absoluta, hizo que el miedo a ser enterrado vivo pasara de ser una posibilidad real a una fantasía gótica. La pequeña campanilla de latón sobre la tumba comenzó a enmudecer. Los elaborados ataúdes de seguridad, con sus tubos de aire y sus palancas de escape, se convirtieron en curiosidades macabras, en reliquias de una época de incertidumbre. El silencio de esas campanas es quizás el sonido más elocuente del progreso. Cada campana que dejó de instalarse fue una declaración de fe en la ciencia, un testimonio de que la humanidad había encontrado una forma de trazar con más claridad la frontera final. El cordel se había cortado, no por un muerto que despertaba, sino por un mundo que estaba despertando. Así que, ¿qué nos queda de todo aquello? Más allá de la seguridad de nuestro pan y la limpieza de nuestra agua, nos queda en primer lugar, una lección de gratitud. El mundo en el que habitas, con sus seguridades y sus comodidades, no surgió de la nada. Fue construido sobre los cuerpos, el sufrimiento y los miedos de todas esas generaciones. Tu vida es su legado, un edificio levantado sobre los cimientos de sus luchas. En un nivel más profundo, nos queda una reflexión sobre nuestros propios miedos. Hemos erradicado el terror a ser enterrados vivos, pero lo hemos sustituido por ansiedades más abstractas, más psicológicas. La campanilla era una solución mecánica para un miedo físico. ¿Cuáles son nuestras campanillas modernas? ¿Qué sistemas, qué tecnologías, qué rituales hemos inventado para aplacar los terrores de nuestro tiempo? El miedo a la soledad, al fracaso, a la insignificancia. Y finalmente, en el plano simbólico, la historia de la campanilla es un poema sobre la condición humana. Es la historia de nuestra eterna lucha contra la incertidumbre, de nuestra desesperada necesidad de tener una última palabra, una última oportunidad.
Aquel cordel atado al dedo de un muerto es un símbolo de nuestra negativa a rendirnos, de nuestra insistencia en que, incluso desde la oscuridad de la tumba, nuestra voz, o al menos su eco, merece ser escuchada. Y ahora, mientras el recuerdo de ese mundo se disuelve como la niebla al amanecer, puedes sentir el peso de tu propio cuerpo, la calidez de tu respiración. El estruendo de los telares y el eco de los picos se han desvanecido. Solo queda el silencio tranquilo de tu habitación. Los fantasmas de ese tiempo no piden tu miedo, ni siquiera tu lástima. Solo, quizás, un momento de reconocimiento. Un suspiro de aprecio por la robustez silenciosa de tu mundo. Ahora, descansa, duerme. Tu mundo, por ahora, es seguro. Y las campanas por fin guardan silencio.